CIMAC Radio presenta Gafas Violetas, Miradas Feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas. Hola, buenos días. Bienvenidas nuevamente a su programa Gafas Violetas, Miradas Feministas. Es un placer para nosotras seguir insistiendo en este proyecto en donde queremos darle voz y análisis a todos los temas que se están sucediendo en nuestro México tan, no sé, como que ahorita tiene el corazón muy apachurrado porque han sucedido muchas cosas de las que no nos podemos sentir orgullosas ni orgullosos, pero bueno, pues aquí seguimos. Bienvenidas, compañeras. No me quiero adelantar en los temas. Hola, Ivonne, hola, Vero, ¿cómo están? Hola, muchísimas gracias por estar en esta transmisión. Algo enferma en la garganta, esto de los climas, la entrada de una nueva estación prácticamente, pues ha afectado a muchas personas y hay que tratar de disfrutar, ¿no? También el calorcito, aunque estamos en la ciudad, pero se disfrutaría más estando en la playa, por supuesto. Entonces, o una de dos, o disfrutamos aquí o nos vamos a la playa, como ustedes digan, compañeras, ¿eh? ¿Cómo estás, Vero? Hola, aquí imaginándome gafas violetas con en la playa, frente a las olas, en el mar, viendo cosas bonitas, ¿no? Nuestras olas feministas, también viéndolas pasar por ahí, un atardecer violeta, sería ideal. Pero bueno, me da mucho gusto estar en esta transmisión con ustedes, con todo nuestro auditorio, que también cada semana nos sigue y hace sus comentarios y sus preguntas. No se olviden de ponerlas ahí en el chat, en el Face o mandarnos un mensajito y con todo gusto vamos a responderles. Buen día. Las constituyentes marcamos precedentes. Acabamos de pasar el 8 de marzo, acabamos de pasar el 15 de marzo, que fueron dos movilizaciones importantes para las mujeres aquí en la Ciudad de México y la última en la Ciudad de México, la del 8 de marzo en la República en general y por supuesto también en muchos lugares del mundo, porque recordemos que 8 de marzo es mundial, es una movilización por el reconocimiento de los derechos de las mujeres a nivel internacional. Y particularmente en México, pues esta marcha estuvo marcada por nuevamente la agresión a varios contingentes que se manifestaron, no en la Ciudad de México, aquí parece ser que todo ha sido pues saldo blanco, pero sí en varios estados al menos se han documentado agresiones en 11 estados. Hablamos de Oaxaca, hablamos de Hidalgo, hablamos de Puebla, de Yucatán, también hubo manifestaciones que fueron reprimidas en Chihuahua, en Coahuila, está también lo que ocurrió en el Estado de México, donde algunos eh, policías usaron gases lacrimógenos en contra de las manifestantes. En Campeche se registraron casos de acoso digital con la circulación de imágenes de algunas compañeras que estaban haciendo pues ahí una manifestación y lo que hicieron fue empezar a difundir imágenes de ellas en forma de memes o de forma sexual. En Puebla, pues hubo una activista de nombre Laura Franco, que fue víctima de una brutal agresión en el municipio de Izúcar de Matamoros, mientras marchaba por la calle de Reforma de la Junta Auxiliar de Santiago, Miahuatlán. Eh, un video grabado en el lugar muestra a Laura sentada en el suelo después de una golpiza que fue propinada y un paramédico intenta hablar con ella. Obviamente ella estaba pues en estado de shock. Eh, la represión ha sido condenada desde diferentes ámbitos, sobre todo la crítica va enfocada hacia los gobiernos que estuvieron pues auspiciando de alguna manera estas violencias en contra de las chavas. En el estado de Oaxaca, por ejemplo, se estaba convocando para exigir justicia y derechos por las mujeres y se convirtió en un escenario de violencia y represión cuando la policía estatal reprimió la manifestación con gases lacrimógenos y balas de goma. O sea, no solamente fue una cuestión de encapsular a las manifestantes, sino usar balas de goma. Recordemos que estas armas están hechas para aturdir, por supuesto, pero eso no significa que no duela
un impacto de estos proyectiles, ¿no? Y que si es colocado en una parte sensible del cuerpo, puede sí efectivamente ocasionar la muerte. Es el escenario que se vive en México. Creo que estas manifestaciones, el ejemplo de la Ciudad de México fue muy claro. Creo que había mucha predisposición desde que empiezan los ciudadanos, la ciudadanía, a empezar a ver que te ponen vallas días antes, eh, todo parafernalia como para parar la manifestación, todo decir que no las vamos a dejar llegar al Zócalo, aunque digan que todas llegamos a dónde, hasta dónde nos dejan, ¿no? Y todo esto va haciendo una imagen mental, yo creo que en algunos ciudadanos, como seguirnos viendo y como criminales, ¿no? Finalmente, eh, lo que me dio gusto es que esta manifestación dicen que fuimos más de 200,000, yo creo que incluso hasta más, ¿no? Porque era un contingente enorme y seguía llegando más chicas para esta manifestación. Me dio mucho gusto, había muchas jóvenes, muchas jóvenes y gente de todas edades, incluso hasta las abuelas ahí, ¿no? Y o sea, y finalmente yo vi que había dentro de toda esta protesta por todas las violencias que vivimos, por todos los feminicidios, por estos niños víctimas de la violencia vicaria, todo esto, había un orden. O sea, dentro de toda esta cantidad de mujeres había un orden. No íbamos a hacer un disturbio, íbamos realmente a manifestarnos. Entonces, el hecho de que en otros lados haya habido todas estas violencias contra las mujeres, y como tú dices, impulsadas, muchas por los gobiernos municipales, locales, estatales, o sea, no había una razón real para hacer esto. Creo que las mujeres tenemos razón para manifestarnos, ¿no? Y manifestarnos contra todas estas violencias que vivimos cotidianamente, pero ejercer todavía más violencia sobre quien se para ahí para expresarse libremente, pues creo que no cabe en un gobierno que se dice progresista, que se dice que entiende a las mujeres, ¿no? Así es, compañeras. Pues en lo particular, la verdad es que creo que siempre el 8M nos convoca de una manera, pues como lo decías, muy desbordada y incluso pareciera que la esperamos todo el tiempo. Que sí nos gustaría que no fuera necesaria la marcha, pues yo creo que sí, a todas las mujeres nos gustaría vivir en un país y en un mundo donde se nos pudieran garantizar los derechos, pues como a cualquier otra persona, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, lo personal creo que me gustaría que no hubiera por qué salir a exigir, que no hubiera un motivo de decir es que se cometen tantos feminicidios en este momento, mientras nosotros estamos aquí marchando hay compañeras que están sufriendo violencia, violencia en sus casas, por parte de sus parejas, por parte de sus esposos, sus familiares. Entonces, a mí me parece muy contrastante esa parte porque mientras nosotras podemos estar incluso en la emoción, en la euforia, pues hay quien está sufriendo violencia o desaparición o está siendo explotada sexualmente. Entonces, hay muchos motivos por los que el 8M creo que va a continuar por mucho tiempo, esperaríamos que no fuera de esa forma. Y también interesante el comentario que hacen ustedes con respecto a que no se vive un 8M igual en Ciudad de México que en cualquier o algún otro estado de la República. Y esto habla de las grandes diferencias que tenemos todavía y pues quizás que tenemos un poco de privilegio nosotros de estar cerca de Ciudad de México, ¿no? Aunque estuvimos manejando un discurso días antes, previos a la marcha 1-2, donde decíamos, no llegamos todas. ¿Y por qué no llegamos todas? Porque hubiéramos esperado una reacción diferente de parte del gobierno federal, de nuestra presidenta, que no hubiera puesto vallas, ¿no? Que ella hubiera actuado quizás de otra forma, hubiéramos esperado algo distinto si bien es cierto, no vimos Ateneas, no nos vimos rodeadas de policías, pero todo comunica y el que se haya presentado estas vallas nuevamente,
pues nos hace pensar que siguen importando mucho más los edificios y los monumentos que nuestras vidas, que nuestros derechos, que las oportunidades que pedimos de tener autonomía, de tener, no sé, una libertad de estudiar, de salir a la calle, de no ser juzgadas por cómo somos, por cómo nos vestimos. Entonces, creo que sí seguimos sintiendo lejanas a, por lo menos a este gobierno, aunque ven cambios en algunas políticas, pero no son todavía suficientes. También me gustaría comentar el anuncio y la presentación de la cartilla, ¿no? De los derechos de las mujeres. Y pues no sé, yo me la leí y de pronto tuve una regresión pensando en cuando el anterior presidente hizo un decálogo de no debes matar y no debes violar y debes respetar, como si eso sirviera. No sé qué tan funcional sea esta cartilla. Creo que hay lugares a donde aún no conocen estos derechos que tenemos las mujeres y repito, somos privilegiadas porque nosotras tenemos acceso a esa información, pero lo veo insuficiente. A mí me parece un documento que solamente, pues, no sé, sacaron como de otros documentos que muchas feministas ya han plasmado y han fundamentado el por qué es necesario decir que tenemos derecho a eso, pero no, me hubiera gustado que esa cartilla dijera cómo vamos a tener acceso a ese derecho, no solamente que tenemos ese derecho. Entonces, no sé qué opinan ustedes de la cartilla. Yo creo que generar un documento de esto, nada más para repartirlo sin tener un programa que lo cobije, como tú dices, sin tener los cómo, ¿no? Bueno, ya todos sabemos, tengo derecho a, no sé, a una pensión alimenticia. ¿Y cuántas mujeres en México no la hemos recibido y no tenemos los mecanismos para recibirla? Tenemos derecho a una vida libre de violencia y como tú dices, ¿cuántas mujeres lo escuchamos, pero ¿cómo vamos a salir? Incluso en la mañanera hace unos días se anunció que va a haber una encuesta para que las propias mujeres digamos cómo salir de la violencia. Yo creo que esa es una cuestión que deben de abordar los especialistas, no la mujer de la calle. Las que quisiéramos son las respuestas, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? No, y no que yo te diga cómo pienso que puedo hacerlo. Si yo pensara que puedo hacerlo y puedo salir, pues ya lo hubiera hecho, yo creo, la mayoría de nosotras, ¿no? Entonces yo creo que además hay mucha información, muchos documentos que han trabajado las feministas, o sea, hay muchas cosas que ya las feministas hemos adelantado, hemos dado un paso adelante, explicar los derechos. Sí, pero no nada más como un decálogo, pues tienes derecho a esto y lo palomeas, ¿no? Así, pues ya lo sé, pero todos estos cómo, bajo qué instancias voy a lograr hacerlos efectivos mis derechos, ¿no? Entonces creo que hay que ir más allá, que meramente hacer un enunciado. Como bien decían, yo creo que es un documento sí necesario porque es información que todas debemos de conocer y a veces pensamos que ya es así y de repente nos damos cuenta de que no, porque nosotros estamos metidas en este tema. Pero yo creo que, por ejemplo, hoy debemos estar difundiendo los derechos de las mujeres basadas en el sexo. Esos no se difunden y son de verdad muy importantes para nosotros que tenemos una visión abolicionista del tema. Entonces, quizá lo que deberíamos de hacer más bien es ahora impulsar la difusión de esos derechos, que estaba echándole un ojo después de que tuvimos la entrevista con Vanessa. En realidad son muy claros pues nada alejados de lo que conocemos, pero sí con esta importancia de que a partir de el sexo se deben de crear las políticas públicas para poder impulsar soluciones reales, ¿no? Y que se respeten los derechos de las mujeres. Nada más quiero decir que el principal derecho es que nos nombren mujeres en nuestras leyes y en nuestra constitución. Que han arremetido contra nosotras, queriéndonos borrar jurídicamente de las leyes, pues ese derecho a estar ahí. Si no lo tenemos, pues no tenemos acceso a ningún otro, porque los derechos de las mujeres existirán en la medida en que se nos nombre mujeres basados en el sexo, ¿no? Entonces,
creo que todo va ligado unas cosas con otras, ¿no? Esta forma de que nos quieren borrar de un lado y luego te dicen tienes derechos, pues es una incongruencia, ¿no? Creo que debe de haber estas políticas públicas, estos programas que realmente nos atañen como mujeres y desde nuestra perspectiva, además de una perspectiva feminista, que se nos nombre por mujeres basadas en el sexo. Junto con ese, yo creo que un pegado el que, pues, tengamos una vida libre de violencia, ¿no? Porque como lo han estudiado ya grandes feministas, la honorable y orgullosamente mexicana, la maestra Marcela Lagarde, la doctora, o sea, eh, el hecho de nosotras ser mujeres, eso es lo que nos pone en esa vulnerabilidad, ¿no? Que el hecho de ser mujeres nos expone a que suframos esas violencias, o sea, sí queremos ser nombradas como mujeres porque eso es nuestra realidad biológica, pero además no por este hecho de ser mujeres que suframos sí, sufrir estas violencias y además no tener acceso a la justicia, porque mencionábamos atrás de cámaras el tema y la triste noticia del asesinato de Astrid en Jalisco, un estado que está, híjole, ahí nos podemos dar cuenta de en qué nivel de, de un estado que maneja el narcotráfico, ¿no? O sea, que no hay en realidad un estado de derecho, sino más bien, pues, la impunidad y el narcotráfico son los que están gobernando, porque además de que nos encontramos con esta triste historia y pues que está llena pues de una violencia extrema, yo creo, presenciar que matan a tu hijo y luego ser tú la otra persona que sigue en esta violencia de este señor. Y también vimos cómo se descubre una fosa clandestina que ya había sido localizada, pero pues como siempre, a alguien no le convenía que continuaran la búsqueda y la dejaron en pausa, pero pues esta incansable lucha que hacen las madres y las personas, los colectivos de buscadoras y buscadores, pues lograron nuevamente poner el foco y qué triste todo lo que hemos visto que sale ahí, qué triste saber que nosotros creemos que esa realidad es muy lejana a México y no. O sea, la barbarie que se cometió en ese lugar está, pues, sin palabras. Yo creo que es algo de lo peor que de lo que se puede estar hablando en el mundo acerca de nuestro país. Ya se le ha nombrado como campo de exterminio, ¿no? A este lugar ahí en Jalisco, que efectivamente empieza a darse a conocer. Es impactante todas estas escenas, sobre todo lo simbólico relacionado con los pares de zapatos que han sido encontrados, porque obviamente cada par de zapatos es una persona que fue ejecutada, cremada, desaparecida en ese lugar y cómo a partir de eso, pues empiezan a salir todos los detalles de qué gobiernos ya estaban enterados, qué autoridades estaban enteradas, incluso del sexenio anterior a instancias federales, y que no se actuó para poder detener esto. Y lo que hacían en realidad en este lugar era atraer a jóvenes con falsas promesas de empleo. Ahí ya los tomaban para formar parte del crimen, a quienes no les servían, o sea, a los que estaban exterminando. Jóvenes, la mayoría eran jovencitos. Entonces, digo, mujeres y hombres, ¿no? Entonces, sí, efectivamente es una muestra de lo terrible en materia de justicia en lo que nos encontramos y de cómo la deshumanización en general se ha venido permeando a tal grado que todo el tiempo estamos observando los feminicidios que ya de alguna manera empiezan a hacerse normales. Ya empiezan a hablarse de feminicidios como si fuera pues algo, sí, uno más. No, o sea, no debe de haber, lo que las feministas queremos es que ya no se registren, no peleamos porque suba la cantidad o aumente la cifra, sino porque ya no se registren. Sin embargo, es importante en este momento visibilizarlos todos para que se entienda que es una emergencia nacional. Hablando de estos feminicidios que no se nombran, o sea, comentábamos antes de iniciar el programa
de un caso de una persona muy cercana a mí, precisamente una víctima de feminicidio, y decimos, ella no fue mediática, acaba de suceder hace una semana, hace menos de un mes, no fue un feminicidio que se difundió mediáticamente, pero nos ha afectado a todos, a su familia, a estas, pues eran mis amigas, esta familia, y finalmente dice uno, ¿cuántos estarán así? Que no se nombran públicamente, pero siguen siendo casos de feminicidio, ¿no? Entonces, las cifras oficiales dicen una cosa, pero platicando en los lugares, en los espacios, con gente, muchos ya tenemos un feminicidio muy cercano. Entonces, creo que las medidas hay que tomarlas con total seriedad. Yo creo que nuestras autoridades de justicia deben realmente reconocerlos, ¿no? Porque tratan normalmente de ocultar que es un feminicidio. Yo creo que en la medida en que se reconozcan, se tomen las medidas preventivas para evitar estas situaciones, pues estaremos mejor. No nada más las mujeres, sino las familias enteras y yo creo que toda la sociedad. Hacemos una breve pausa. Estamos en Gafas Violetas, Miradas Feministas. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a seguir tirando al patriarcado. Constituyentes MX Feministas. Hoy me da muchísimo gusto saludar a Fabiola Vite. Ella es abogada de Kenia Hernández, una defensora de derechos humanos que lleva ya prácticamente 5 años encerrada por alrededor de 10 cargos que le están imputando. Ella es defensora de derechos humanos, ella es indígena y estamos en este momento en un proceso donde ella puede ver una posibilidad de que su situación jurídica cambie, pero qué mejor que darle la bienvenida a Fabiola y que ella nos explique cuál es la situación actual con Kenia. Me gustaría que nos dijeras cómo está ella después de todos estos años que lleva encerrada, cómo se siente anímicamente, cómo se encuentra y qué tanto, pues se podría decir que está animada con las nuevas modificaciones que se están dando al respecto de su caso. Kenia es una mujer muy fuerte, tiene un poder de resiliencia bastante importante, que la ha mantenido firme en sus convicciones durante todos estos años. Lo que más la ha mantenido firme, pues, es esa convicción que tiene en la lucha y en apostar por la no criminalización a las personas defensoras. De ahí que ella, en esta convicción que tiene de que no cometió un delito, pues ha sido firme en soportar la prisión. Por supuesto, no ha sido fácil, ha tenido momentos malos y muy malos, iniciando por la distancia que tiene con sus dos hijos menores, uno de 12 años y otro de 8 años, 9 años. Y pues claro que eso es de lo que más la tiene acongojada. El aislamiento en el que ella se encontró del 2020 al 2024, sin duda generó mucha afectación en ella. Ella es una mujer, además, pues de viento y de playa, y se encuentra, bueno, se encontraba en ese momento, pues, y bueno, ahora también, en un lugar totalmente gris, donde los colores es el beige, ¿no? Y un número. Que le hablaran por su número de interna es parte de quitarle la identidad a la persona, de quitarle su dignidad poco a poco, de encontrarse en un espacio grisoso. Ella, dentro de sus artesanías, a veces nos llegaba a platicar que incluso los colores vibrantes no se los dejaban pasar.
No había una razón lógica, solo no pasaba. ¿Eso qué significa? Que, pues claro que hay una forma en la que se manejan estos penales donde se va opacando el mundo hasta que se torne gris y la dignidad se pierda. Sin embargo, Kenia, el amor que tiene por sus hijos es la que la ha traído a flote y la que la hace seguir luchando por su libertad. Yo diría que ella se encuentra no en su mejor momento, pero firme en que lo que está haciendo es lo correcto. Qué interesante platicar contigo acerca de Kenia porque pues las compañeras que estamos en este momento, en esta charla, estamos convencidas de que Kenia no cometió ningún delito y que se trata todo esto pues de una estrategia, ¿no? Que hizo el gobierno para pues como amedrentar a todo aquel y aquella que quiera ser activista por los derechos humanos. Entonces, me gustaría que tú le contaras a nuestra audiencia cuáles, durante todo este proceso que ella ha tenido que atravesar, cuáles han sido los derechos humanos que sí se le han violado a Kenia, de los que ella sí, pues ha sido víctima, para que puedan conocer qué ha pasado con Kenia dentro de este lugar y pues que ella sí está recibiendo violencia, ¿no? Inicia la violación de derechos humanos en su contra cuando ella se vuelve una mujer defensora de derechos humanos. En ese momento, ella empieza a vivir una persecución de parte del gobierno del Estado. A uno de sus compañeros lo desaparecen y entonces ella empieza a buscarlo y a generar acciones de movilización para encontrarlo. Esas acciones y esa búsqueda, esa movilización de jóvenes y de movimientos sociales genera que le empiecen a perseguir, amenazar, incluso existió la expresión, tu cabeza ya tiene precio. Y entonces, con eso, ella busca al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Solicita que sea incorporada al mecanismo y que se le implementen medidas de seguridad. La medida de seguridad que se le impone es el desplazamiento forzado interno. Es decir, le dan un refugio en un lugar lejos de su casa, lejos de su lugar, y entonces ahí empezamos a evidenciarlo. Uno, ya era grave que por su labor de defensa de derechos humanos, ella estuviera en riesgo. Dos, que estuviera siendo perseguida. Tres, que cuando solicita el apoyo del gobierno federal a través de este mecanismo de protección, lo que se le dice a ella y lo que se le dice a muchos defensores y defensoras, que es, vete de ahí. ¿Y qué implicaciones tiene? Pues es que el problema no solamente es moverte, sino que tienes que mover toda tu vida. Y además, ella no era solamente ella, sino que eran otras dos pequeños que tenían su vida y que le dijeron, pues se tienen que mover. Ella, su labor de defensa y cualquier persona defensora no tendría por qué desplazarse de su lugar. Tendría el Estado que generar las condiciones para que los defensores y las defensoras sigamos haciendo nuestro trabajo donde querramos y como querramos, porque tendría que haber condiciones de seguridad. Luego de que ella se desplaza, ella mantiene su activismo y entonces encuentra que el ejercicio del derecho a la protesta es un mecanismo que sirvió en su momento para sentar autoridades y dialogar. Así fue, de hecho, como encontraron a su compañero. Luego, eh, cuando ella viene a la ciudad, se encuentra con otras problemáticas, principalmente con madres de víctimas de feminicidio. Entonces, se acuerpa con ellas, les empieza a dar acompañamiento, empiezan a protestar juntas y la situación se complica. Se complica porque además se atraviesa con la pandemia. Y entonces muchas personas, incluyendo personas que se quedaron sin trabajo, empezaron a ir a las casetas a hacer boteo. Y entonces empieza una serie de criminalización en su contra, que además
se vuelve una criminalización mediática. El 7 de junio del 2020, el 6 de junio, a ella la aprenden por primera vez. Le fabrican un delito supuestamente de robo con violencia. Ahorita voy a decir por qué lo fabrican. Ella logra una medida cautelar que le permite que no esté ella en prisión, sino que vaya mensualmente a firmar y que con esas firmas ella pueda mantenerse libre, pero en proceso. Durante ese tiempo, ella estuvo yendo a firmar, sin embargo, la criminalización mediática empezó a endurecerse la primera semana de octubre. En esa primera semana de octubre, después, viene nuevamente la segunda aprehensión. En esa segunda aprehensión vuelven nuevamente a criminalizarla, pero ahora es una empresa que es Concesionarias Mexiquenses SADCB, la que la acusa del robo con violencia. Ojo, esto es muy importante, porque dicen que además fue con violencia moral. O sea, fue con violencia a una persona que no existe, es decir, una persona jurídica colectiva. Eso no existe, es una ficción que nos hemos inventado, pero eso realmente no existe. Entonces, lo que dicen es que con violencia le robó a esa empresa. Desde ahí, esto ya está mal. Luego, después de eso, ella volvió a tener una medida cautelar que le podía nuevamente permitir que ella siguiera su proceso, pero en libertad. Sin embargo, ahí es cuando la situación se complica mucho más y ahora empiezan a ejecutarle órdenes de aprehensión por el supuesto delito de ataque a las vías generales de comunicación. Este supuesto delito no es otra cosa más que la criminalización de la protesta. Ahí vemos otro derecho violado. O sea, ya no nada más es el hostigamiento, sino ya es claramente la tipificación de un delito que no es delito y que insistiremos mucho las personas defensoras en decir es el derecho a la protesta. Incluso existe una expresión que dice protestar es un derecho, reprimir es un delito. Y ahora creo que habría que actualizarla y decir también fabricar delitos es un delito. ¿Por qué? Porque de hecho, en esa primera causa donde Kenia estuvo acusada, existen pruebas de que ella se encontraba a 8 horas de distancia del lugar y tiempo, modo donde fue cometido este supuesto delito. Entonces, vemos nuevamente cómo hay una violación a derechos humanos. Está la criminalización, el hostigamiento, por supuesto, fabricar un delito. Y entonces esto se vuelve más complejo porque en sus audiencias ella, por el tema de la pandemia, claro, fue trasladada a el Ceferezo 16 en Coatlán, Morelos. Esto es un penal de máxima seguridad, porque no había un penal que tuviera la capacidad de contenerla. ¿Por qué? Porque ella fue determinada como un objetivo especial. Y además, eso hacía que ella no pudiera asistir presencialmente a sus audiencias. ¿Por qué? Porque era un objetivo especial. Y entonces ella nunca pudo tener comunicación con la defensa de manera directa. Y en el tiempo de la pandemia, en el penal federal, comunicarse con el penal local, que tienen además los penales, un bloqueo de señal. Se imaginarán que a muchas de las audiencias se tuvieron que diferir. ¿Por qué? Pues porque no había buena conexión, porque no se escuchaba, porque no veía y no había una comunicación fluida con su defensa. Entonces, el derecho a una defensa técnica en tiempo y forma no pudo operar. También de las cosas que son más preocupantes es que hubo expresiones de parte de los juzgadores donde decían que para qué necesitaba ella un intérprete si ella había estudiado una licenciatura y que muy seguramente no había ocupado un traductor cuando estaba en sus aulas.
Había expresiones como que ella era muy peligrosa y que entonces merecía una prisión preventiva justificada. ¿Justificada en qué? Pues en que es una mujer muy peligrosa porque se manifiesta mucho y eso pone en riesgo a la sociedad. Entonces, vemos violencia institucional de género perpetrada por estas autoridades de procuración de justicia que tendrían que estar investigando y que tendrían que tener una perspectiva de género en el momento de la investigación, pero también el juzgador, quien le dijo que no le aplicaba juzgarla con perspectiva de género porque eso era para mujeres que habían sido golpeadas por sus maridos, diciéndonos entre líneas que Kenia, bueno, y decía, este no es el caso. Pues no, porque ella no es una mujer sumisa. Eso es lo que nos dijo entre líneas, que la perspectiva de género solamente aplica cuando hay una mujer que vive violencia de género de manera familiar, de manera doméstica, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones son las que nosotros hemos considerado que son violatorias de derechos humanos, porque en una perspectiva de derechos humanos, de derecho de los pueblos indígenas y con una perspectiva de género, pues no pasan el tamiz, así de claro, ¿no? Porque existen de manera verbalizada estos estereotipos de género, estos estereotipos clasistas que son misóginos, ¿no? Donde nos queda en evidencia que ella está privada de la libertad por ser mujer, por ser indígena y porque es rebelde. Así de claro. Hacemos una breve pausa. Estamos en Gafas Violetas, Miradas Feministas. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a seguir tirando al patriarcado. Constituyentes MX feministas. Fabiola, de alguna manera, ¿Verdad? pues no está diciendo, su situación ha hecho que todavía su caso sea más difícil. O sea, si no hubiera sido ella indígena y una mujer preparada, porque está preparada finalmente, su caso hubiera sido distinto. Y también te quiero preguntar si en algún momento ella, en todo este trayecto de sus detenciones y todo esto, recibió algún tipo de tortura, fue torturada de alguna manera o no lo podemos comentar allí, no lo sé, porque finalmente, como dicen, te detengo, te maltrato, de alguna manera, y luego vemos tu caso, ¿no? Ya desde otra perspectiva. Entonces, hubiera sido distinto y sí fue muy maltratada en sus detenciones. Aquí es importante mencionar que la tortura, lo que nos dice la ley es que es tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, ¿no? A veces creemos que la tortura es lo que nos imaginamos, ¿no? Muy violento. Sin embargo, hay otro tipo de tortura que también opera. Y claro que Kenia ha sido víctima de tortura. Incluso en algún momento ella lo ha dicho en juicio, que ha sido víctima de tortura psicológica. Y claro que de lo que solo de lo que les comenté, se podrán dar una idea de que hay una tortura psicológica, porque hay una amenaza, hay un riesgo, hay una amenaza de un riesgo inminente o de generar un daño a un ser querido. Y eso es tortura psicológica. Entonces, el que le digan, ¿no? Que va a salir hasta, o sea, que ya no va a ver a sus hijos, esta violencia institucional
de alguna manera sí es violencia, es tortura psicológica. De hecho, tiene abierta una investigación por tortura, la cual en un momento se determinó el no ejercicio de la acción penal. Sin embargo, lo que observamos es que nunca se le practicó un protocolo de Estambul. Se litigó y se ordenó a la fiscalía que reabrieran esa investigación. Se tiene que investigar. Por supuesto, no ha habido avance, pero sostenemos firmemente que Kenia ha sido víctima de tortura psicológica. Y por supuesto, en las detenciones de las que fue víctima, hubo tratos crueles, inhumanos y degradantes, además de que fueron detenciones arbitrarias. ¿Por qué? Porque en su momento no le fue explicado el motivo de la detención. Incluso en la segunda detención, ella en algún momento pensó que la iban a desaparecer. ¿Por qué? Porque las personas que la detuvieron no llevaban una insignia, no llevaban una forma de determinar qué autoridad era la que la estaba deteniendo. Por supuesto que hubo tratos crueles al momento de subirla a la patrulla, y después de algunas horas le insinuaron que estaba siendo trasladada por una detención, pero en realidad no deben hacer así las detenciones. Al momento de la detención tienes que tener la claridad de qué autoridad es la que te está deteniendo, la razón por la que te está deteniendo y cuáles son tus derechos. Estaba leyendo dentro de las últimas informaciones que se han dado a conocer sobre el caso que hay la posibilidad de que llegue a un acuerdo con CAFUPE, que según entiendo es una de las entidades que está sosteniendo una demanda en contra de ella. Y también vi que que enviaron una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum, y quisiera saber si ya les dio alguna respuesta ella o alguna de pues las integrantes de su gabinete. Desde el Comité por la Libertad para Kenia Hernández se publicó una carta donde concretamente lo que solicitamos es que se llegue a un acuerdo reparatorio que permita que Kenia obtenga su libertad. Y al respecto no hemos recibido todavía una respuesta. Sin embargo, lo que ha pasado y que justo nos llama a que observemos el tema es que recientemente, después de que mandamos la carta, en una de las audiencias que ya tenía programada, la Caminos y Puentes Federales, que es la que viene siendo la víctima en todas las carpetas federales donde se le acusa del delito de ataque a las vías generales de comunicación, mostró su intención de llegar a un acuerdo reparatorio, de tal manera que la Fiscalía derivó ya el asunto al órgano especializado de mecanismos alternativos para la solución de controversias. Entonces, este órgano especializado lo que hace es buscar que se llegue a un acuerdo, un plan de reparación, donde no tengan que llegar a un juicio, sino que se pueda resolver previamente y con de otra forma. Entonces, esto significaría que Kenia no tendría que entrar a juicio, sino que buscarían un diálogo con la víctima, que en este caso es Capufe, llegarían a algún acuerdo y eso podría ponerle fin a las acusaciones que hay en su contra a nivel federal por este delito. Fabiola, me sorprende tantas cosas de todo lo que nos estás platicando. O sea, primeramente digo, yo soy vecina de aquí del municipio de Catepec, y pues en diciembre fueron tomadas las casetas, las autopistas y no hubo mayor problema, ¿no? Creo que sí, definitivamente se trata de
de una acusación pues que lleva toda la misoginia impregnada, ¿no? Porque pues aquí se protestaron hombres, mujeres, pero pues digo, en su mayoría fueron hombres y no hubo un solo detenido ni nada, o sea, nada, y digo, también estaban boteando y pidiendo dinero y pues, entonces definitivamente Kenia sí está detenida de forma injusta, pero me sorprende mucho todavía que ella no solamente, bueno, vi una nota, ¿no? Que ella no solo está pidiendo que se revise su situación, que ella es una mujer es presa política, ¿no? Sino también está pidiendo a la presidenta que revise los casos de todas las personas o las mujeres que están detenidas de manera, que son inocentes. Entonces, Kenia no descansa, o sea, sigue en una situación de defensa, no solamente por ella, sino ahora donde se encuentra ella, quizás le ha dado oportunidad de conocer, obviamente, a más mujeres que estén eh, presas de su libertad, detenidas, ¿no? Y que no sean realmente culpables. ¿Tú has tenido oportunidad de platicar con ella, de conocerla un poquito más, de ver cómo se va involucrando quizás en otros asuntos desde dentro del penal en donde se encuentra? El Poder Judicial en lo federal, al momento de vincularla a proceso, nos llama mucho la atención que en ese momento sí parecía bueno, ha parecido un gran delito, ¿no? Lo que ella ha hecho, protestar en las casetas. Sin embargo, cuando fue el paro del Poder Judicial, casualmente estuvieron en la misma caseta donde ella se manifestaba. En ese momento no fue delito. En ese momento sí era ejercer un derecho. Eso nos llama mucho la atención y creo que tendría que haber también congruencia de parte de quienes imparten justicia y que posiblemente y muy seguramente estuvieron en esa caseta o se estuvieron manifestando o apoyaron que otras personas de sí, pues de su comunidad se manifestara y que fue muy garante y en ese momento no fue delito, pues estarían llamados a la congruencia, ¿no? Y darse cuenta que Kenia lo único que estaba haciendo era defender un derecho, ejercer su derecho a la protesta. Y paso a lo segundo que compartías. En estos años que hemos podido conocer a Kenia, lo que hemos visto es que ella siempre ha tenido una apuesta por la organización. Previamente, y así nos explicamos cómo es que terminó donde está, es porque ella movilizaba a mucha gente. Ella, en el contexto donde ella estaba, en el contexto de la costa en Guerrero, pues hay una cantidad de problemáticas que a ella, por supuesto que no le eran ajenas. Y entonces, ¿qué hacía ella? A los jóvenes, las jóvenes, en lugar de permitir que terminaran en manos inadecuadas, decía, vámonos a limpiar las playas, vámonos a la lucha, vámonos a defender los derechos del pueblo, vámonos a buscar a los desaparecidos, vámonos a luchar por los presos políticos y politizaba a jóvenes. Era una cantidad grande de jóvenes, era al menos movilizaba de rápido 2 camiones de jóvenes que muy seguramente iban a terminar su vida pronto, porque es lo que les esperaba en ese contexto. Y ella les daba una alternativa de politizarse, de participar de los asuntos públicos. Cuando ella viene desplazada, se encuentra con otras problemáticas que tampoco le son ajenas. La violencia de género, la violencia feminicida. ¿Y qué hace? Dice, bueno, que ya no puedo hacer lo que estaba haciendo en la costa, bueno, pues entonces aquí también hay problemas, aquí también puedo apoyar. Y empieza también a dar acompañamientos a estas madres de víctimas de feminicidio. Y uno diría, bueno, en la cárcel es diferente. No, no lo es. Ella literalmente lo que nos ha dicho es que yo soy defensora aquí y en donde sea. Si yo veo una injusticia, no puedo quedarme callada. No puedo quedarme callada. Y entonces se las ingeniaba para solicitar mejores condiciones
de vida, porque aunque ella esté presa, tiene muy claro que una cosa es estar presa y otra cosa es perder la dignidad. Y ella lo que dice es, no puedo perder ni la dignidad yo, ni permitir que otras personas pierdan la dignidad mientras yo lo esté viendo. Y así fue como llegamos a 2 huelgas de hambre por las pésimas condiciones de vida que ella observó que había dentro del penal. Es una de las acciones más de resistencia civil pacífica más potentes y que desafortunadamente recayeron en su cuerpo y que habrá em, efectos secundarios, ¿no? En el tiempo que se van a seguir viendo. Pero ella tiene esa convicción y tiene la convicción de hacer comunidad con las personas que le son afines, principalmente con las mujeres y con las indígenas, ¿no? Y de hecho fue así como lograron hacer un pabellón de mujeres indígenas y lograron un proyecto de hacer una milpa. Y una vez al mes ellas podían comer lo más parecido a como lo habían hecho, comían lo que te da la milpa, quesadillas, ¿no? De flor de calabaza y podían practicar, digamos, su comida tradicional. No solo eso, sino que también daba acompañamientos de desintoxicación por la dependencia a medicamentos. Eso, imagínense, privada de la libertad. O sea, imagínense, o sea, de verdad Big Brother es una cosa de risa. Y entonces, no es, de hecho, cuando ella brincó del, ajá, de la prisión de Catepec la primera vez que estuvo presa, a la segunda, ella incluso logró liberar a algunas de sus compañeras con las que estuvo sentada. ¿Por qué? Pues porque no es omisa, porque tiene muy claro que el problema de la prisión es estas 2 cosas que les acabo de decir, ¿no? Entonces, ella a eso se refiere cuando dice, yo soy defensora de derechos humanos libre o no, y no puedo ser omisa a lo que está pasando a mi alrededor. Pues todo lo que nos has platicado de ella, o sea, es una mujer de lucha donde quiera que esté, ¿no? Y bueno, de todos los males, creo que como tú dices, pues está haciendo que se visibilicen también, no nada más su caso, sino el de las compañeras que están presas ahí y que requieren que alguien, pues muchas mujeres, que alguien hable por ellas o que alguien las proyecte, ¿no? Yo creo que, pues, es una cosa tremenda que esté en esa situación, que se le haya tratado de esa manera, que sea discriminada y maltratada por ser mujer, por ser indígena, tú ya lo dijiste, todas estas cosas. Pero bueno, finalmente, como dicen, es algo que también está ayudando a que otras mujeres se vean sus casos. Y bueno, ya para concluir, ¿cuál sería el mejor escenario que esperarían ustedes, no? Finalmente, a lo mejor va a cumplir unos años de condena por cuestiones así, pero ¿cuál sería ese mejor escenario que están esperando ustedes? Bien, el mejor escenario es que la CAPUFE acepte entrar a un plan integral de reparación donde las 8 causas entren dentro de este acuerdo y ella logre la libertad, ¿no? Aquí hay algo también importante. Le están queriendo, se acusa de que se dejó de percibir aproximadamente 560,000 pesos por sus protestas, ¿no? Entonces, también parte del mejor escenario es que quede claro que es el ejercicio del derecho a la protesta. Y por lo tanto, pueda haber este acuerdo reparatorio y que también los amparos
que tendrían que proceder en el Estado de México por las sentencias condenatorias, que sea lo mismo, que sea la claridad de que no existe el delito de robo con violencia porque no hubo ni tiempo, ni modo, ni lugar, sino que esto atiende a una política de criminalización a una persona defensora, a una mujer indígena defensora. Ese es el mejor escenario para que ella pueda, pues, regresar con sus niños. Fabiola, pues te agradecemos mucho estos minutos, te mandamos un fuerte abrazo, ojalá pudieras hacerlo extensivo a Kenia y pues esperamos que tengamos pronto una buena noticia que nos puedan compartir al respecto de esto que nos estás comentando y por supuesto que los micrófonos del programa quedan abiertos para que nos puedas seguir pasando información y podamos difundirla, sobre todo hacerla llegar a las personas correctas, ¿no? Que las personas del gobierno, de las instituciones de justicia, que sepan que estamos sabiendo bien qué es lo que está ocurriendo sobre el caso y que vamos a seguir difundiendo la información sobre lo que ocurre alrededor de Kenia. Muchísimas gracias. Hacemos una breve pausa. Estamos en Gafas Violetas, Miradas Feministas. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a seguir tirando al patriarcado. Constituyentes MX Feministas. Bueno, pues les queremos agradecer que nos hayan acompañado una vez más en esta emisión, en esta entrevista, en el análisis que hicimos pues de la marcha, de todo lo que está pasando en nuestro país. Sigamos muy atentas al caso de Kenia Hernández. Ella necesita todo el apoyo de las personas y de la sociedad en general, mujeres, hombres, porque se ha distinguido por ser una luchadora incansable por los derechos humanos de todas y de todos. Entonces ella está haciendo injustamente, viviendo este proceso privada de su libertad y esperemos que en algún momento podamos estar hablando ya de otra situación para ella. Y bueno, pues también queremos comentarles que tratemos de no perder la esperanza, que sea lo último que se pierde para que tengamos un mejor país para todas las mujeres, para todas las niñas, niños y en general para todas las mexicanas y mexicanos. Vero, Ivonne. Gracias, Ivette. Gracias, Vero. Y por supuesto, gracias también a ustedes que nos acompañaron durante esta transmisión. Totalmente de acuerdo. Lo que necesitamos es que las luchadoras, las activistas, puedan realizar su trabajo sin tener que ser criminalizadas o encarceladas. Y el caso de Kenia, como ya escuchamos, es muy emblemático en este sentido. Así que, pues, ojalá que pronto podamos hablar de una situación diferente. Compañeras, no hay que bajar la guardia. Desafortunadamente, aun cuando tenemos algunas mejorías, todavía hay que defendernos muchísimo en este México feminicida. Vero. En efecto, todos estos deseos que ustedes han expresado por la paz, por bajarle al feminicidio, a las injusticias contra las mujeres. Por supuesto que también me uno a todos estos deseos, queridas Ivonne, Ivette, gracias por estar aquí esta mañana. Y como hace rato Ivette mencionó a la maestra Lagarde, pues yo busqué una frase de ella y dice, ¿qué sería de las mujeres sin el amor de las mujeres? Ella es Marcela Lagarde, politóloga, académica y maestra de muchas de nosotras las feministas. Hasta donde esté le mandamos un beso y un abrazo. Gracias por habernos acompañado. Gafas Violetas, Miradas Feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas.